Hola, buenas noches a todos. Pues bienvenidos a una sesión más de nuestro lunes de Journal Club. Hoy, pues nuevamente muy agradecidos, Majo, la doctora María José Pagán, sabemos que por todos conocida, anestesióloga, pediatra y ahora a cargo del programa de cardioanestesia en el Hospital del Niño Poblano. Y hoy nos van a hablar, por supuesto, ya coordinando junto con la doctora Noemí Judith García, que es residente cuarto año también del programa de anestesia pediátrica del Hospital del Niño Poblano, de principalmente algunas complicaciones relacionadas con el manejo de la coartación aórtica. Majo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Noemí, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a dar primero una introducción, un caso clínico eh, donde estuvo la doctora Noemí y bueno, con otro médico adscrito y cómo surgieron complicaciones durante el trans y el post de un cateterismo cardíaco. Entonces, les cedo la palabra a Noemí para poder empezar. Gracias, doctora. Bueno, pues vamos a empezar con el caso clínico del día de hoy. Es una paciente con diagnóstico de coartación de aorta. Mi nombre es Noemí Judith García Contreras, soy residente de cuarto año de la especialidad de anestesiología pediátrica y mi coordinadora es la doctora María José Pagán Rapo, es anestesióloga pediatra del hospital. Bueno, como caso clínico tenemos que es una paciente con estas iniciales OGSS. Es una paciente de 6 años de edad, pesa 35 kilos, con una talla de 133 centímetros, residente de Zacatlán, Puebla, religión católica y ocupación estudiante de primer año de primaria. Tiene el diagnóstico de coartación de aorta y llegó con nosotros para el procedimiento que fue un cateterismo cardíaco y una colocación de stent. Bueno, entre sus antecedentes perinatales de importancia, fue una paciente producto de gesta 2. La mamá tenía el antecedente de diabetes mellitus de tipo 2 en tratamiento con insulina alergina e hipertensión gestacional. Entonces, por todos los antecedentes, la cesárea fue programada y la paciente llevó su embarazo obviamente a término. La niña lloró y respiró al nacimiento, pero se hospitalizó durante un día por la presencia de hipoglucemia persistente. Se egresó al segundo día sin complicaciones. Al cuarto día de vida extrauterina, los papás notaron que presentaba hipoactividad. Entonces, por la tarde empezaron a notar que tenía movimientos de tipo tónico-clónicos. La llevaron a un hospital cercano a su localidad, en donde identificaron la presencia de un soplo. La enviaron al hospital para valoración por el servicio de cardiología. Entonces, esta paciente, en otro hospital, que la verdad desconocemos cuál fue el tratamiento, el manejo y toda la valoración preoperatoria que se realizó con esta paciente, le diagnosticaron coartación de aorta y le realizaron una coartectomía a los 36 días de vía extrauterina. A partir de ahí se le inició tratamiento con propanolol. Cuando llegó con nosotros a los 6 años, seguía en tratamiento con propanolol a 15 miligramos por kilogramo por día. Perdón, a 15 miligramos por día. Llegó con nosotros otra vez en el 2021, a partir de octubre, porque presentaba disnea leve a esfuerzos moderados con una clasificación funcional 2 de Ross. La valoró nuevamente el servicio de cardiovascular, la valoró el servicio de hemodinamia y decidieron que esta paciente presentaba una recoartectomía aórtica y que requería la colocación de un stent por cateterismo. Llegó con nosotros nuevamente a la valoración preanestésica. Nosotros la encontramos orientada, tranquila, con adecuada coloración de tegumentos, con pupilas isocóricas sin alteraciones, Mallampati 1, dentadura y soplo sin alteraciones, con un soplo sistólico 2 de 6, en segundo foco a nivel aórtico, los campos pulmonares sin alteraciones y las extremidades izquierdas con pulsos disminuidos. Llegó con nosotros el día 10 y los laboratorios fueron igualmente de ese mismo día, con hemoglobina de 13.4, con hematocrito de 44.5, con 434,000 plaquetas, un TP de 11.7, un TPT de 45.5 y un INR de 1.06.
La valoramos, le otorgamos un estado físico ASA 3 con un riesgo anestésico quirúrgico electivo 3A y le dejamos las siguientes indicaciones, ya que esta paciente iba a llegar para el procedimiento de forma externa. Un ayuno previo de 8 horas para sólidos y de 2 horas para líquidos claros, que tuviera aseo oral y corporal, un tubo piloto vigente y pues por pandemia le solicitamos una prueba COVID reciente negativa. Para el procedimiento anestésico, entonces recordamos que esta paciente llegó de forma ambulatoria para la realización del cateterismo más la colocación del stent. Se le explicó a la madre los riesgos anestésicos que podía presentar la niña. Nos firmó consentimiento informado y pasó a procedimiento anestésico el día 18 de noviembre del 2021. La ingresamos a sala, se realizó una monitorización de tipo 1 con una TEA de 155/78. Recordemos que la paciente estaba en tratamiento con propanolol, una frecuencia cardíaca de 79 latidos por minuto, una respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno de 96%. Se le realizó una inducción inhalatoria con sevoflurano con una FiO2 al 100%. Cabe mencionar nada más que en nuestra máquina de anestesia tenemos un poquito de problemas en la sala de hemodinamia porque las presiones que tenemos para la toma de aire son inadecuadas y están un poquito descalibradas. Entonces es un poco complicado realizar mezclas de oxígeno y aire para el procedimiento. Bueno, entonces realizamos una inducción inhalatoria con sevoflurano de 4 a 6 volúmenes por ciento y con una FiO2 al 100%. Se le canalizó una vía periférica 22 en la mano derecha y se le administró fentanilo 100 microgramos de forma intravenosa, lidocaína 70 miligramos a 2 miligramos por kilogramo de peso, propofol 35 miligramos IV y rocuronio a 0.6, fueron 15 miligramos intravenoso en total. Le dimos latencia a los fármacos y realizamos una laringoscopía directa con una hoja Macintosh número 3. Se intubó la paciente al primer intento con una cánula 6 que quedó fija en 16 centímetros. Se le colocó 2 centímetros de neumotaponamiento y se acopló ventilación mecánica de forma posterior con parámetros dinámicos con un volumen tidal de 250, una frecuencia respiratoria variable entre 16 a 25, un PIB de 5 y una relación inspiración-expiración de 1-2. Como les comentaba, por el problema mecánico que tenemos con respecto a la máquina de anestesia, la tuvimos que mantener con un FiO2 al 100% y con sevoflurano de 2 a 3 volúmenes por ciento. Utilizamos adyuvantes durante el procedimiento anestésico. Le administramos paracetamol a 15 miligramos por kilogramo de peso, cefotaxima a 50 miligramos por kilogramo de peso, dexametasona a 0.3 miligramos por kilogramo de peso y le administramos heparina. Inicialmente fue una dosis de 30, bueno, me equivoqué, son 1.740 unidades internacionales. Le administramos 30 unidades internacionales de forma inicial cuando empezamos con el cateterismo cardíaco, pero después le administramos una segunda dosis de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso. Durante todo el procedimiento la paciente se mantuvo hemodinámicamente estable, sin complicaciones, con presiones arteriales medias por arriba de 55, con una frecuencia cardíaca adecuada para la edad, frecuencia respiratoria variable como habíamos visto entre 16 a 25 y con saturación de oxígeno de 96 a 100%. No requerimos de la administración de apoyo heminérgico, solamente durante el procedimiento. Permítame tantito. Me gustaría pasar esta noche. Puedes continuar, Noemí. Gracias. De forma inicial, intentaron canular la arteria femoral del lado izquierdo. Sin embargo, tras varios intentos, con las guías
se notó que la guía que estaban intentando colocar a través de la arteria pues no era la adecuada, empezaron a disminuir los calibres y realizaron una angiografía ya que no pasaba la guía. Entonces, realizaron una angiografía y se dan cuenta que tienen lesión a nivel de la arteria femoral del lado izquierdo, por lo cual realizan una nueva canulación, pero a nivel de la arteria femoral del lado derecho. Igualmente intentan con guías con calibres disminuidos para la edad que tiene la niña, pero se dan cuenta que tampoco entran. Entonces introducen un dilatador y con el dilatador logran canular la arteria, logran colocar el stent y termina el procedimiento pues, quirúrgico aparentemente sin complicaciones. Una vez que termina el procedimiento quirúrgico, realizan una angiografía bilateral. Al realizar la angiografía bilateral, se dan cuenta que presentaba su espasmo de forma severa en ambas arterias femorales. Inicialmente, las manifestaciones que tuvimos fueron primero a nivel de la arteria femoral del lado izquierdo. Presentaba disminución de los pulsos periféricos y presentaba disminución en cuanto a la coloración y disminución en cuanto a la temperatura. Aplicaron calor local y administramos una segunda dosis de heparina, que fue a 20 unidades por kilogramo de peso. Sin embargo, como a los 10 minutos aproximadamente, empezamos a notar que también en la extremidad del lado derecho empezaba a presentar los mismos cambios. Entonces, colocaron las mismas medidas en la segunda extremidad. Estas son las gasometrías que nosotros tomamos. La primera fue una gasometría inicial, que es la que toman pues, de forma rutinaria durante todos los cateterismos cardíacos. Esa fue a nivel de la aorta. Y la segunda gasometría inicial fue una gasometría que nosotros solicitamos al hemodinamista que tomara, ya que la paciente pues, no presentaba alteraciones hemodinámicas, pero teníamos un sangrado aproximado de 300 mililitros. Entonces, de ahí, todos los pacientes que ingresan con nosotros a cateterismo y que ingresan de forma ambulatoria, pues solamente se les toma tubo piloto. Sin embargo, si se requieren hemoderivados, se realiza el cruce en ese momento. Con esta paciente sucedió exactamente lo mismo. Le tomamos un tubo piloto, pero pues no teníamos hemoderivados disponibles. Tardaron aproximadamente como una hora y media en cruzarnos hemoderivados y empezamos a transfundir esos mismos hemoderivados. Transfundimos durante el procedimiento transanestésico antes de extubar a la paciente un paquete globular y posteriormente en el traslado de la sala de hemodinamia a la unidad de cuerpos posanestésicos seguimos transfundiendo un segundo concentrador eritrocitario. Entonces, una vez que terminó el procedimiento, desde que terminó hasta que extubamos a la paciente, pues tardamos aproximadamente como una hora y media, en lo que comenzaron a aplicar las medidas para favorecer vasodilatación. Al término del procedimiento, cuando vimos que la paciente no sangraba, que la coloración de ambas extremidades estaba mejorando, decidimos aspirar secreciones, tuvimos emersión por lisis metabólica. Estuvimos manejando a la paciente con bolos de fentanilo. La tasa de fentanilo nos quedó en 2.8 microgramos kilo hora y solamente con sevoflurano. No requerimos el uso de aminas y los últimos signos vitales con los que sacamos a la paciente en la sala de hemodinamia fue una TA de 114/75, una frecuencia cardíaca de 133 y una respiratoria de 20, saturando al 98%. Este fue nuestro balance de líquidos. Quedamos con un balance total negativo con 308 mililitros, en el cual durante las 5 horas del procedimiento administramos solamente soluciones cristaloides y un hemodiderivado. El segundo concentrador eritrocitario que nosotros administramos, ese se estuvo transfundiendo desde que la paciente salió de la sala de hemodinamia hasta que estuvo en la unidad de cuidados anestésicos. Así es. Entonces ese pues ya no lo contamos dentro de nuestro balance de líquidos. Esta es la nota, o es parte de la nota de los hallazgos quirúrgicos del doctor de hemodinamia. Bueno,
ahí menciona que encontró una coartación aórtica yuxtaductal severa con una luz de 2.5 milímetros, con un istmo aórtico proximal de 10 milímetros, distal de 8 milímetros y una dilatación postestenótica. Aquí menciona igualmente que intentaron avanzar de forma inicial un introductor de tipo Mullins de 12 French, posteriormente uno más pequeño de 11 y como no se pudo, uno de 10 French por la arteria femoral del lado izquierdo, en múltiples ocasiones sin éxito, por lo cual realizaron una angiografía a nivel de la arteria ilíaca común y femoral izquierda y observaron la presencia de vasoespasmo severo, sin presencia de trombos con un flujo filiforme, por lo que se toma la arteria femoral del lado derecho. Entonces, intentaron igualmente canularlo con un catéter Mullins 10, igualmente sin éxito. Utilizaron entonces un sistema liberador, 20 French, y lo avanzaron de forma forzada hasta pasar a nivel de la aorta abdominal. Y después llegaron al arco aórtico. A nivel del arco aórtico, cuando encontraron el nivel de la coartación aórtica, colocaron un stent y evidenciaron a través de angiografía de control la colocación adecuada del stent. Estas son son parte de las angiografías que encontramos, en la cual se observa la presencia del vasoespasmo intenso y el paso del flujo filiforme que teníamos a nivel de la arteria femoral del lado izquierdo. En la segunda imagen, que es la que se está reproduciendo en este momento, pues observamos también el paso igualmente filiforme del medio de contraste por la arteria femoral del lado izquierdo. Aquí ya habían canulado, de hecho, ambas. La segunda imagen fue la segunda angiografía que realizaron. Y aunque no se observa tanto el vasoespasmo que se encontraba a nivel de la arteria femoral del lado derecho, clínicamente sí teníamos datos de vasoespasmo. Después, regresamos a nuestra paciente a la unidad de cuidados posanestésicos. Por parte del servicio de hemodinamia se le dejó una infusión de heparina y se mantuvo en vigilancia. 5 días después del procedimiento quirúrgico, la paciente se mantuvo mientras tanto en la unidad de medicina interna, pero se solicitó interconsulta a terapia intensiva, ya que la paciente presentaba hipertensión arterial sistémica de difícil control. Aquí todavía le transfundimos un paquete globular, allá en piso se le volvió a transfundir otro paquete globular, pero pues aún así presentaba anemia, le transfundieron 2 paquetes globulares más, presentaba además hipocalcemia, presentaba también acidosis metabólica de forma persistente pese a las correcciones que estuvieron manejando con bicarbonato. Igualmente presentaba hiponatremia. La paciente tenía elevación de azoados y presentaba datos de falla renal. Le hicieron también un ultrasonido que evidenciaba la presencia de una probable trombosis mesentérica y una probable trombosis a nivel de la vena renal del lado derecho. Igualmente, por la elevación de azoados persistente, se solicitó interconsulta con el servicio de cirugía pediátrica para colocación de un catéter Majorcar y el inicio de hemodiálisis. Entonces, a esta paciente nuevamente la volvimos a pasar para la colocación de un catéter Majorcar. Y bueno, ahorita vamos a revisar en las siguientes imágenes pues los datos que nosotros encontramos, clínicos que encontramos secundarios a los datos de vasoespasmo intenso a nivel de las 2 arterias, especialmente de la arteria femoral del lado derecho. Bueno, esta paciente cursó también con pancreatitis aguda, con un diagnóstico del día 27 de noviembre del 2021 y pues actualmente sigue en la unidad de cuidados intensivos con sus sesiones de hemodiálisis y pues en espera de una valoración por angiología para pues, revisar qué se va a hacer con los datos de vasoespasmo que aún presenta y con los datos de trombosis mesentérica y a nivel de la vena renal. La imagen de arriba de la parte superior es una imagen en la cual podemos observar a la paciente cuando llegó para la colocación del catéter Majorcar.
Clínicamente o físicamente la paciente, las dos extremidades se veían íntegras, no se veían con disminución en la coloración. Sin embargo, cuando palpábamos los pulsos se encontraban disminuidos en la extremidad pélvica del lado derecho. Y la temperatura que teníamos en la extremidad pélvica del lado derecho, pues era más disminuida con respecto a la del lado izquierdo. Colocamos a la paciente en posición Trendelenburg para la colocación del catéter Majorca y solo en esos 10 minutos en el que colocamos a la paciente en esa posición, encontramos cambios de coloración pues francamente evidentes, que son los que podemos ver en la imagen de la esquina inferior. Entonces ahí encontramos que la paciente tiene pequeñas zonas moteadas y que además de esto los pulsos periféricos pues estaban prácticamente ausentes en la extremidad pélvica del lado derecho con respecto a la extremidad pélvica del lado izquierdo, aunque realmente fueron la lesión principal a nivel de la arteria femoral del lado izquierdo de forma inicial. Y entonces se nos hizo interesante porque vamos a revisar algunos artículos. Esta paciente, de acuerdo a los artículos que vamos a revisar en un momento, vamos a ver que tiene muchos factores de riesgo para hacer recoartación aórtica y para hacer lesiones secundarias a cateterismo cardíaco. El primer artículo es es un artículo original de la revista de Cardiología Pediátrica. Se llama Factores de riesgo para recoartación y mortalidad en niños asociados con reparación de recoartación aórtica. Es una revisión sistemática de febrero del 2020. Bueno, tenemos como introducción en este artículo que la coartación aórtica es un estrechamiento del istmo aórtico que está cerca del conducto arterioso y el tamaño que vamos a encontrar va a ser variable y por lo tanto la sintomatología que vamos a tener con este tipo de pacientes va a ser igualmente variable. El diagnóstico que vamos a encontrar va a ser en pacientes menores de 1 año y en la mayor parte de estos pacientes pues la sintomatología suele ser tan evidente que requiere manejo quirúrgico antes del año de edad. Menciona la literatura que un paciente que tiene éxito en una cirugía de reparación de coartación de aorta es un paciente que no presenta recoartación de aorta y que por lo tanto tiene una baja morbilidad. El objetivo de este estudio o de este artículo es evaluar pues todos los factores de riesgo que llevan a un paciente a presentar recoartación posterior a una reparación quirúrgica inicial. Este artículo trata de una revisión sistemática de varios artículos localizados a través de PubMed de 1989 hasta el 2019. En estos artículos tenían solamente como criterios de inclusión las siguientes características: que fueran pacientes o que fueran series de casos clínicos con pacientes menores a 1 año de edad y que no tuvieran defectos cardíacos complejos asociados. Se excluyeron como tal todos aquellos artículos o series de casos de pacientes cuyas revisiones fueran mayores a 30 años. ¿Esto por qué? Porque menciona que el tratamiento quirúrgico que se daba hace 30 años pues es relativamente muy diferente al tratamiento quirúrgico que se da en estos pacientes de 30 años hacia acá o desde el 89 hasta el 2019. En total, se excluyeron varios artículos y se tomaron en cuenta solamente 18 artículos, de los cuales fueron 2.891 pacientes. Estos 2.891 pacientes correspondían a una edad entre 0 a 360 meses. El 61% eran hombres y tenían un promedio aproximado entre 10.4 kilos. Y hasta el 34.4 tenían defectos cardíacos asociados a nivel ventricular, principalmente alteraciones a nivel del tabique interventricular. Las técnicas quirúrgicas descritas en estos artículos pues eran completamente diferentes, desde anastomosis termino-terminal, que era la más común, hasta procedimientos realizados a través de aortoplastía o de angioplastía. Y en total, la
La incidencia de recoartación que encontraron en esta revisión sistemática fue de 11.9%, con una mortalidad asociada aproximada de 3.8%. En estas tablas vamos a poder encontrar prácticamente los 18 artículos y cuáles son los factores de riesgo que ellos consideraron más importantes para que los pacientes que ellos estuvieron analizando presentaran un riesgo importante de recoartación. Por ejemplo, en el caso del la primera serie de casos, que fue de Leonard, del 2019, menciona que el riesgo de recoartación que ellos encontraron fue de alrededor de 11.5% y que uno de los factores más importantes que asociaron fue la administración de prostaglandinas en infusión durante el procedimiento quirúrgico, durante el primer procedimiento quirúrgico, así como la edad al inicio del procedimiento quirúrgico, que fueran pacientes menores a 15 días de vida extrauterina. En otros estudios, como son los que vemos abajo, que son del 2018, del 2017, 2016 y 2014, vamos a encontrar también que asocian que la infusión de prostaglandinas, que los pacientes más pequeños, que entre más pequeños sean, tienen mucho más riesgo de presentar recoartación a largo plazo, que igualmente los procedimientos realizados por ortoplastía están más asociados con el riesgo importante de recoartación, así como las bajas velocidades del Doppler a través del flujo a nivel de la aorta, que cuando obviamente estas son más bajas, el paciente pues tiene una coartación residual y por lo tanto el riesgo de recoartación va a ser muchísimo más alto. Pero prácticamente el índice o la frecuencia que tienen en la que coinciden estos artículos es que el riesgo de recoartación va a ser variable entre el 5 hasta el 22% de toda la serie de casos clínicos. Igualmente, aquí encontramos en esta segunda tabla prácticamente los mismos datos, que incluso en algunos artículos, como en la revisión de casos de Chiu del 2013, menciona que el riesgo de recoartación puede ir hasta un 46% y los factores de riesgo más importantes que ellos consideran es la presencia de un procedimiento por angioplastía. También mencionan que los tipos de sutura como el uso de polipropileno está incrementado con el riesgo de recoartación aórtica. Sin embargo, y el sexo femenino también, sin embargo, no lo toman como un factor de riesgo completamente determinante para favorecer la recoartación aórtica. Igualmente, en algunos otros estudios como en el de Hager, menciona que la presencia de una aorta hipoplásica también está condicionado como un factor de riesgo para la presencia de recoartación. En algunos otros estudios, como en el estudio de McKinney del 2001, igualmente menciona que los niños que son más pequeños y que son sometidos a procedimientos de corrección de coartación aórtica, pues tienen mucho más riesgo de presentar recoartación a largo plazo. Bueno, aquí está otra tabla en la cual menciona los factores de riesgo identificados para recoartación aórtica en estudios incluidos en esa revisión sistemática. Ahí menciona que pues no solo existe una sola variable, que hay múltiples variables y que aunque no todas son determinantes, muchas incrementan bastante los factores de riesgo, entre ellos, obviamente, que los niños sean muy pequeños. En algunos estudios, como son los más recientes del 2019, menciona que los niños menores a 15 días de vida extrauterina que son sometidos a corrección, pues tienen un mucho mayor riesgo. Que la aorta hipoplásica, que el sexo femenino, que pacientes con un bajo peso, que pacientes en los cuales se utiliza una infusión de prostaglandinas antes del procedimiento quirúrgico, o pacientes en los cuales durante el procedimiento quirúrgico están inestables hemodinámicamente y requieren de la acción de fármacos inotrópicos, igualmente tienen un mayor riesgo de presentar coartación aórtica.
recoartación aórtica, perdón. La siguiente, por favor. Igualmente, en esta continuación de la tabla, menciona prácticamente lo mismo. Que la técnica quirúrgica también va a ser importante para que el riesgo de recoartación esté mucho más aumentado. Menciona que una anastomosis término-terminal también está más aumentada con respecto a una ortoplastía o a una angioplastía con balón. Sin embargo, estas no están completamente descartadas como factores de riesgo para recoartación aórtica. Aquí está igualmente la continuación, donde menciona que pues se trata los factores de riesgo para presentar recoartación aórtica son factores completamente variables, que no tenemos un factor completamente determinante, pero que principalmente las alteraciones que tienen durante el periodo transanestésico, que requieren de la acción de inotrópicos o la administración de prostaglandinas, o inclusive el diámetro que tiene la coartación aórtica, es también importante como factor de riesgo predictor para el desarrollo de recoartación. Y bueno, como conclusión en este artículo menciona que hay factores asociados, no completamente determinantes, pero sí asociados, que nos condicionan el riesgo de recoartación aórtica en los pacientes pediátricos. Menciona que la edad de intervención quirúrgica es uno de los factores más importantes, que entre menor edad tengan los pacientes para ser sometidos a una intervención quirúrgica de corrección de coartación aórtica, pues tienen un mayor riesgo de presentar recoartación a largo plazo. Igualmente, en 8 estudios menciona que el bajo peso al nacimiento o el bajo peso al momento de la intervención quirúrgica es igualmente un factor de riesgo importante. También menciona que la hipoplasia aórtica es igualmente importante, un factor de riesgo para la presencia de recoartación. Como les había comentado, el uso previo de prostaglandinas previo al procedimiento quirúrgico se menciona también como un factor de riesgo determinante en 3 estudios, y el uso de inotrópicos durante la cirugía. En este caso, no solo el uso de inotrópicos, sino cuántos inotrópicos o cuántos fármacos aminérgicos se utilizan durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, son determinantes para el riesgo de recoartación. Entonces, entre más inotrópicos se utilicen, pues el riesgo de recoartación va a ser mucho más alto. En cuanto a la técnica quirúrgica, menciona que la anastomosis término-terminal directa es uno de los factores más importantes, pero la reparación por angioplastía es el segundo factor más importante en cuanto a la técnica quirúrgica para el desarrollo de recoartación. También menciona que después de la cirugía de corrección de recoartación, cuando se realiza una angiografía, si el paciente presenta coartación residual, pues el riesgo de que presente recoartación es muy alto. Igualmente, menciona que entre más pequeño sea el diámetro de la coartación aórtica, pues el riesgo de que este paciente presente recoartación es mucho más alto. Inclusive menciona que por cada milímetro mayor de diámetro, disminuye hasta un 43% el riesgo de recoartación, y que todos los otros defectos cardíacos, como los defectos a nivel del tabique interventricular o defectos a nivel de la valva, sí son factores asociados, pero no son factores que sean completamente determinantes para que los pacientes presenten recoartación aórtica a largo plazo. Y bueno, el segundo artículo que nos gustaría comentarles es un artículo de investigación de los Archivos de Cardiología de México y habla acerca de las complicaciones relacionadas con el cateterismo cardíaco pediátrico y las cardiopatías congénitas.
Es un artículo de investigación de diferentes expedientes que se realizó en el 2020 en una clínica de atención de pacientes con cardiopatías congénitas en Medellín, Colombia, que es la clínica Cardiovit. Como introducción, menciona que las cardiopatías congénitas van a ser las anomalías congénitas más frecuentes en los recién nacidos vivos, alrededor del 1%, y que los procedimientos percutáneos en pediatría inicialmente se empezaron a realizar a partir de 1953 por Seldinger y se empezaron a hacer mucho más constantes a partir de los procedimientos de Lurie en 1963. Sin embargo, aunque es un procedimiento relativamente extendido, no está exento de complicaciones. Y en este artículo de lo que se trataba es de reconocer cuáles era la incidencia y las complicaciones de un centro de referencia para pacientes con cardiopatías congénitas en Medellín, Colombia. Se trató de un estudio observacional, analítico y retrospectivo, en el cual se incluyeron pacientes de ambos sexos y pacientes con cardiopatías congénitas y cardiopatías adquiridas. Se empezaron a revisar expedientes de cateterismos realizados entre el 2009 y el 2017, tanto cateterismos cardíacos diagnósticos como cateterismos intervencionistas. No se tomaron en cuenta cateterismos que requirieran de intervención electrofisiológica, y en este estudio se tomaron en cuenta las complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico como tal. Tuvo una validación de alrededor del 95% con una prueba de chi cuadrada y se realizó una adecuación y una prueba de las variables cuantitativas a través de pruebas de chi cuadrada y pruebas de Fisher, revisando los datos y evaluándolos a través del sistema SPSS con la versión 21, aprobando todo este estudio a través del comité de investigación de forma previa. Bueno, en este estudio tomaron en cuenta 2.688 cateterismos cardíacos y estos los dividieron por año, que fue del 2009 hasta el 2017, tomando en cuenta que se realizaron alrededor de 298 procedimientos por año, que de acuerdo a la literatura y comparándolo con la frecuencia y la prevalencia con la que se realizan cateterismos cardíacos en población pediátrica en otros centros de referencia para pacientes con cardiopatías congénitas en otras partes del mundo, pues está prácticamente a la par. De estos pacientes, el 53.9% fueron hombres. La siguiente, por favor. Y bueno, encontramos estos datos. En la tabla 1, vemos que obviamente el 53.9% de estos pacientes fueron hombres y que de estos pacientes se tomaron en cuenta pacientes desde menores de 28 días de vida extrauterina hasta mayores de 18 años. De este grupo de pacientes, la mayor parte o el promedio se concentró en pacientes de entre 2 hasta 5 años de edad con un 21.93%, y la mayor parte de estos pacientes sometidos a cateterismo cardíaco fueron pacientes ambulatorios con procedimientos quirúrgicos completamente electivos. Solamente 622 pacientes, que fue un 23%, fueron pacientes hospitalizados, un 359 pacientes, que fue un 13.4%, fueron pacientes que estaban en una unidad de cuidados intensivos, y solamente a un paciente se le realizó un cateterismo cardíaco que estaba en quirófano. Y bueno, de todos estos pacientes, como ya habíamos visto, se evaluaron pacientes con cardiopatías congénitas y con cardiopatías adquiridas. De las cardiopatías congénitas más frecuentes encontradas en estos pacientes fue pacientes con conducto arterioso persistente y aquellos con comunicación interauricular e interventricular. Se tomaron en cuenta también otro tipo de alteraciones como coartación de la aorta, alteraciones de las ramas pulmonares, estenosis a nivel de las valvas,
atresias pulmonares, transposición de grandes vasos, defectos septales, atresias tricuspídeas, estenosis valvular aórtica y tetralogía de Fallot, así como doble vía de salida de ventrículo derecho. Mientras que en las anomalías adquiridas, pues la miocardiopatía dilatada constituyó pues la mayor parte de las cardiopatías de este tipo, con un 16.1%. La siguiente. Bueno, de todos estos pacientes encontramos que tuvieron en 179 pacientes hubo complicaciones, con una incidencia de 6.7%, de las cuales un 4.2% fueron complicaciones menores y un 2.4% fueron complicaciones mayores. La incidencia que se encontró en este estudio de revisión pues fue prácticamente similar a la incidencia reportada en la literatura, entre un 6 a un 7%. De estos pacientes que se complicaron, un 0.8% falleció en las primeras 24 horas, pero solamente el 0.11% falleció por causas completamente atribuibles al cateterismo cardíaco. Como las principales complicaciones que encontramos en los cateterismos cardíacos, en este artículo fue la presencia de arritmias, hasta en un 39%. En este artículo encontraron que la taquicardia supraventricular constituyó la principal arritmia encontrada en estos pacientes evaluados. Varía un poquito con respecto a la literatura consultada a nivel mundial y al reporte de otras series de casos, en la cual mencionan que la bradicardia o las bradiarritmias y posteriormente las taquiarritmias son las alteraciones del ritmo más frecuentemente encontradas en pacientes sometidos a cateterismo cardíaco. Posteriormente encontramos que la sistolia se puede encontrar hasta en un 19.5% de los casos. Además de eso, complicaciones relacionadas con los dispositivos mecánicos propios para realizar los cateterismos cardíacos también fueron encontradas hasta en un 9.5% de los casos, y las alteraciones vasculares a nivel arterial pudieron encontrarse y documentarse hasta en un 4% de los casos. En la tabla de abajo encontramos las características hemodinámicas de los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos. Fueron pacientes sometidos tanto a cateterismos cardíacos intervencionistas como diagnósticos. Intervencionistas, las complicaciones que encontramos fueron mayores con un 58.3%, y pacientes a los cuales se les realizó un cateterismo cardíaco después de un procedimiento quirúrgico, pues fueron los menos, con 180 casos, con un 6.7% de porcentaje. Los procedimientos quirúrgicos, pues ya habíamos revisado que la mayor parte de las alteraciones cardiovasculares que presentan estos pacientes revisados fueron pacientes con persistencia de conducto arterioso y con alteraciones a nivel de los dos septum. Entonces, el tipo de procedimientos sometidos pues fue, obviamente, cierre de conducto arterioso y cierre de defectos septales, aunque todos los demás procedimientos también estuvieron considerados. Y a estos pacientes, pues en la mayor parte de los casos, en un 61.8%, se manejaron con anestesia general balanceada y con intubación orotraqueal. Aquí hay otro factor de riesgo que ellos consideran importante para el desarrollo de complicaciones, que es la saturación de oxígeno. En este artículo mencionan que la mayor parte de los pacientes que ingresaron llegaron con saturaciones de oxígeno mayores al 80%. Sin embargo, se vio en la discusión y en la revisión de los datos que encontraron que los pacientes que tenían saturaciones de oxígeno menores a 80% y específicamente menores a 79%, tenían mayores factores de riesgo para complicación durante el cateterismo cardíaco. Igualmente, pacientes con resistencias vasculares pulmonares disminuidas estaban con mayor riesgo de incidencia de complicaciones durante el procedimiento.
De todos estos pacientes, 22 pacientes fallecieron en las primeras 24 horas del periodo postoperatorio. Y de todos estos pacientes, la mayor mortalidad la encontramos en pacientes menores de 28 días que fueron sometidos a procedimientos de cateterismo cardíaco intervencionista, hasta en un 60%. Pero de todas estas 22 muertes, solamente 3 muertes fueron atribuidas directamente al cateterismo cardíaco. Estos pacientes fallecieron, uno por perforación cardíaca, otro por ruptura de la arteria y otro por alteraciones y complicaciones a nivel de la vena pulmonar. Y alrededor de un 31.8% de los pacientes presentaban también corazón izquierdo hipoplásico, que también lo consideraban como un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones durante un cateterismo cardíaco. En esta otra tabla vemos las características clínicas de la muerte relacionadas con pacientes sometidos a cateterismo cardíaco, que es lo que les había comentado. En total fueron 22 pacientes que fallecieron, pero de esos 22 pacientes, solo 3 específicamente fallecieron por complicaciones asociadas al cateterismo cardíaco. Todos los demás fallecieron por causas secundarias a la patología que estaban presentando, como hemorragia pulmonar, fibrilación ventricular, trastornos del ritmo, bradicardia, sistolia, paro, desplazamiento del stent al nivel de la arteria pulmonar, choque hipovolémico, choque refractario, presencia de taquiarritmias, disfunción ventricular. La siguiente, por favor. Alteraciones del ritmo, principalmente bradicardia, y pues como ya habíamos visto, o sea, solo 3 pacientes, hidromemoria pulmonar, pero solo 3 pacientes fallecieron por complicaciones mecánicas secundarias como tal al procedimiento quirúrgico. Y bueno, las variables que ellos encontraron como más importantes de correlación para el desarrollo de complicaciones después de un procedimiento de cateterismo cardíaco fueron pacientes menores a 28 días de vida extrauterina. También encontraron que pacientes que ya hubieran sido sometidos a un cateterismo cardíaco y que posteriormente fueran sometidos a otro cateterismo cardíaco, pues incrementaban como tal el riesgo de presentar alguna complicación. Igualmente, pacientes con saturación de 79% o menor a esta, independientemente de la edad del paciente. Que las resistencias vasculares, cuando se encontraban disminuidas, menores a 8 unidades Woods por metro cuadrado, también eran como factores de riesgo importantes. Y que el uso y el número de inotrópicos que se utilizaban durante un cateterismo cardíaco, pues era también un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones. La incidencia que encontramos en este estudio fue una incidencia que estaba dentro del rango reportado en la literatura, que es del 7.3, y en algunas otras revisiones marca que está un 13%. De todos los pacientes, encontramos que entre más pequeños sean, pues tienen mayores factores de riesgo y por lo tanto mayor riesgo de complicaciones, y que hasta 6 de cada 10 recién nacidos que son sometidos a cateterismo cardíaco llegan a fallecer. Que el riesgo no solamente está incrementado en recién nacidos, también se encuentra incrementado en pacientes menores de 6 meses de edad. Y que pues la principal complicación que vamos a encontrar en estos pacientes sometidos a este tipo de procedimientos pues son arritmias, con cualquiera de esas variantes, con bradiarritmias o con la presencia de taquiarritmias, complicaciones vasculares y la presencia obviamente de asistolia y de paro. En este artículo encontramos que la principal arritmia encontrada en estos pacientes pues era el desarrollo de taquicardia supraventricular, y que también el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico pues se consideraba como un factor de riesgo importante. Y que otra de las complicaciones más frecuentes encontradas en este tipo de pacientes era la presencia de trombosis arterial, que finalmente fue una de las complicaciones que nosotros encontramos en la paciente
a la que sometieron a cateterismo cardíaco. La siguiente, por favor. La presencia de asistolia se va a encontrar en 1 de cada 5 pacientes y aproximadamente de todos los pacientes que hacen asistolia, 2/3 partes fallecen. Igualmente, la manipulación del catéter presenta embolización hasta en un 3% y el riesgo de hiperfusión tisular secundario a la presencia de hipoxemia a nivel general, con unas saturaciones de oxígeno menores a 79%, independientemente del grupo de edad, también se considera como un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones tempranas en pacientes sometidos a cateterismo cardíaco. Igualmente, en este artículo menciona que la experiencia que tengan en los centros hospitalarios depende también mucho de la evolución y del riesgo de complicaciones que puedan tener los pacientes. Sin embargo, no se trata de una condición completamente determinante como todos los factores que ya habíamos revisado. Que alrededor de cada 100 cateterismos, independientemente de la experiencia que se tenga o no en los centros hospitalarios, tanto por parte de los médicos como por parte de los demás servicios que están vigilando al paciente, pues es de 7 de cada 100 cateterismos. Igualmente menciona que la tecnología con la que cuenten cada uno de los institutos o cada uno de los centros en los que se manejen cateterismos cardíacos en población pediátrica, pues si bien sí es importante, no es un factor de riesgo completamente determinante. O sea, si no tenemos toda la mano, no tenemos cómo manejar a los pacientes, no tenemos a lo mejor los stents adecuados, las guías adecuadas, los dilatadores adecuados y todo el equipo de monitoreo adecuado, sí va a contribuir a que el paciente tenga mayor riesgo de complicaciones y a que eso aumente la morbimortalidad, pero no es un factor completamente determinante. Depende más tanto de las complicaciones vasculares que pueda desarrollar el paciente, de las complicaciones propias del paciente, de los factores que ya tenga per se el paciente y obviamente de la manipulación y del procedimiento que se esté realizando con cada uno de los pacientes. Entonces, quisimos compartirles este caso clínico debido a que, y estos artículos, debido a que la paciente que nosotros presentamos fue una paciente pues conocida de forma inicial por el servicio, porque presentaba recoartación aórtica, operada en algún otro centro hospitalario. Se le dio seguimiento en nuestro hospital porque tenía sintomatología nuevamente de coartación aórtica y pues tenía bastantes factores de riesgo. Como ya habíamos visto, pues factores de riesgo mecánicos, factores de riesgo propios del paciente y factores de riesgo que finalmente contribuyeron para que presentara pues varias de las complicaciones que ya estuvimos revisando, como la presencia de trombosis, que finalmente ella presentó trombosis a nivel de la vena renal, trombosis mesentérica, y pues que esto de cierta forma le condicionó que tuviera disminución de la perfusión a nivel renal, y esto a su vez condicionó también que tuviera, que hiciera lesión renal aguda y tuviera complicaciones que pues todavía se están manejando con esta paciente. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario o agregar algo al tema? Nada más una pregunta. ¿Los hemodinamistas sí opinan que, o sea, cuál es la causa de la complicación? ¿La lesión que ellos produjeron o asociada a infección o solo el vasoespasmo o el uso de aminas o multifactorial? No tuvo nunca o si aminas. no le han buscado a la niña síndromes procoagulantes. Sí, se estaba pensando también en algo autoinmune, pero no se han hecho los estudios. Todavía la niña está hospitalizada, o sea, sigue en estudio, pero nunca tuvo aminas, o sea, a pesar de que sí tuvo un sangrado importante, la hemoglobina bajó, pero nunca tuvo apoyo aminérgico. Y bueno, el Majorcar fue por la falla renal,
que tampoco condicionó o requirió de aminas. Oye, Majo, una Sí, porque pregunta. llama la atención que trombosara. O sea, lo del riñón puede ser también, o sea, o espasmo o Espasmos, trombosis de la arteria renal, ¿no? sí, Y sí, es cierto. Sí, se asocia a sí, eso, más bien. ¿sabes qué? No, digo, a mí me ha pasado que hay pacientes que presentan complicaciones vasculares, no te lo explicas, y interrogando un poco, o el papá o la mamá o los abuelos tienen antecedentes de trombosis, que sí, trombosis venosa en miembros inferiores, que Ujú. cosas así, ¿no? Y entonces sí hay que estudiarles Pues por a este nivel lado. familiar tampoco decía nada, nada más durante el embarazo la mamá que tiene diabetes e hizo hipertensión gestacional. De ahí en fuera tampoco. Sí, Majo, una sí, preguntota. pues Primera, digo, aparentemente sí tiene que ver mucho con la manipulación vascular y sobre todo por ahí comentaban en la nota que uno de los introductores entró de manera forzada. Me llama Ujú. la atención también un poquitito el sangrado. Y dos, digo, no sé si en la sala hay algún hemodinamista, pero creo que también este tipo de pacientes, el abordaje por el cuello, el abordaje cervical a través de la carótida podría ayudar como una opción. Y Ujú. tres, el manejo, o sea, al final de cuentas teníamos sangrado, pero después trombosis. ¿Utilizaron alguna clase de terapia anticoagulante en este caso? Nada más la heparina durante el cateterismo y posterior a una infusión de heparina. Ok. Y es lo único que se usó. Y durante nosotros, por ejemplo, que usáramos algún medicamento para evitar sangrado, eso, ninguno. Porque realmente en la sala de hemodinamia no tenemos ni ácido tranexámico ni nada por el estilo. Lo que sí, durante algunos procedimientos de, digamos, dificultad para el acceso, eh, nuestro hemodinamista le sangra mucho. Ok. No, o sea, sí es un común. El problema fue que la primera entrada, o sea, sí estuvo muy forzada. Entró con un catéter más grande que el que le correspondía a la pequeña y fue bajando. Y ya Claro. del lado derecho empezó con el más pequeño, pero aún así no entraba. Claro. Entonces ya también una manipulación ahí que lleva al espasmo. Y en la falla renal igual, ¿no? Un espasmo previo a la arteria renal que probablemente después ocasiona un trombo que se ve por tomografía. Y bueno, y el mesenterio, ¿no? De acuerdo. Y otra situación, digo, a lo mejor no es el caso, pero el tiempo también del dispositivo en la circulación, no es el caso, comentaba, pero por ejemplo, cuando canulamos en ECMO femorales y tenemos que hacer Claro. puenteos distales para seguir perfundiendo, ¿no? Entonces, digo, no sé si en hemodinamia existe esta posibilidad, pero sí, definitivamente esos puenteos distales, cuando está ocluido al 100% del flujo o con dispositivos muy grandes, pues podría ser una alternativa, ¿no? Claro, también, por ejemplo, en la valoración, pues hay pulsos distales disminuidos que uno lo asocia, ¿no? A la coartación, pero también puede ser que la nena tenía un espasmo previo femoral o una coartación femoral que no estaba diagnosticada y entonces pues te fuiste a meter a la boca del lobo, ¿no? Eso nunca se descartó, más bien no es algo que te viene a la mente, pero pues si se recuartó o probablemente, como no sabemos tampoco qué le hicieron la primera cirugía, o sea, no sabemos exactamente cuál era el diagnóstico, la mamá es lo que refiere, la cuartectomía y bueno, que le operaron la aorta porque estaba tapada, Claro, de pero acuerdo. probablemente puede tener más de una coartación, una más aórtica, ¿no? Entonces meterte a la boca del lobo. Pero tampoco se le han hecho, por ejemplo, los ultrasonidos Doppler, que ahora deberían ser, o una angiografía, ¿no? Algo más para empezar a evaluar, pero la verdad estamos un poco estancados. De acuerdo. Oye, Majo, y última pregunta, ¿ustedes el abordaje que hicieron cuando lo programaron para esto, hicieron algún estudio angiográfico, o sea, una angiotomografía para determinar el sitio de coartación, etcétera? No. No, Ok, no se hace nada más el eco es el que reporta la coartación y va directo a cateterismo. de acuerdo. Muchas veces suena también un poquitito como redundante
el pensar doble radiación, pero en el GIM de repente también cuando planean sobre todo la colocación de dispositivos para hacer mediciones, etcétera, a veces están haciendo angiotomografías y de esta manera ya van como seguros con el tipo de dispositivo que pudieran dejar, que podría ser también una eventualidad. No, la verdad es que muchas felicidades. Son de los casos que probablemente entran programados y no le va a pasar nada, a ver rápido, nada más le dilatamos, le ponemos, etcétera, y al final creo que son casos que dejan mucha enseñanza, ¿no? Yo creo que así entramos digo, no estaba yo, pero pues es parte del equipo que vas muy confiado, ¿no? Entonces vienen de su casa, un tubo piloto, pues ahí cuando se canaliza, tomas el tubo, ¿no? Entonces tardamos, que probablemente no era una inestabilidad hemodinámica, pero pues sí, ya estamos pensando en pasarle un paquete y no podemos porque no lo tenemos, ¿no? Entonces es 1 hora y media que tuvimos que esperar para poder pasarle un paquete y poder perfundir. A mí lo que más me asusta o más lo que más me llama la atención es cuando se coloca el Majurcar, el cambio de coloración, o sea, la perfusión a la pierna derecha, que en teoría no es la lesionada, o sea, es súper importante y solo fue al cambio de posición. Entonces, o sea, la niña está acostada con Trendelenburg, ¿no? Entonces, y eso provoca que la perfusión de la pierna sea nula. Entonces, sí, la verdad es que sí pues es de importancia. Y de ahí, pues todo lo que conlleva, ¿no? La pancreatitis, falla hepática. Pero ahí va la pequeña. Muy interesante. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta. Yo creo que tienen que completar el diagnóstico, ¿no? Sí proponer, o sea, necesita primero por Doppler ver que estén permeables las arterias femorales, las dos. Segundo lugar, bueno, Doppler y ultrasonido renal también, para ver, o sea, sí tratar de buscar por ultrasonido y Doppler qué es lo que está mal. La otra es buscar todo lo metabólico de causas de sepsis, proteína C, proteína S, todo. Y y la otra, no es lo que te iba a preguntar, que si ustedes como anestesiólogos, pues si nosotros a veces no está 100% comprobado, pero ponemos nitroglicerina, parches de nitroglicerina sobre las femorales para que se absorba y vasodilate, etcétera. Obviamente pentoxifilina, heparina, todas esas cosas. Y si no consideraron un bloqueo, porque el bloqueo peridural también o el bloqueo caudal también produce vasodilatación y a lo mejor también les puede ayudar, ¿no? Sí, como ya tenía la falla, ya dudo que alguien se quiera meter ahí, ¿sabes? Porque si ya tienes un dato de trombosis, de sangrado, de espasmos, el riesgo de que tú hagas una lesión vascular a nivel de la médula es muy alto. Entonces, sin un diagnóstico real, nadie se va a meter porque puede ser cualquier síndrome como procoagulante, como habíamos dicho, y espasmas la arteria medular, se me fue el nombre ahora, pero bueno, espasmas del canal medular y la dejaste cuadraplégica, ¿no? O bueno, sí, con lesión medular. Con lesión medular inferior. Sí, bueno, sí, no sabía. Oye, y tiene toda la facha de ser algo sistémico, pues, o sea, lo que pasa es que cuando hay por sepsis o por reacción inflamatoria, cuando hay una lastimada, pues, o lesión endotelial femoral, porque por ahí entraron el catéter, pues es el sitio más susceptible para producir problemas. Y la otra, el sitio de la coartación, o sea, en general, y bueno, no los que saben, los que nos han oído cuando estamos aquí, siempre, muchas veces que dicen, se cateteriza el niño y al día siguiente se operan, se hace cateterismo diagnóstico y al día siguiente se opera. No es tan así del todo. O sea, yo sí soy un poco reacio a operar al día siguiente de un cateterismo porque no es raro
está uno metiendo un catéter. La verdad es que en las salas de La hemodinamia infección. las condiciones higiénicas no son tan exigentes como las del quirófano, o en un momento dado hay más movimiento, las guías son largas, o sea, hay más maneras de contaminación y, y, y sí frecuentemente se producen complicaciones post-cateterismo de tipo sistémico, ¿no? Sobre todo infecciosas, ¿no? No es nada raro, y tenemos una lesión endotelial que es el sustrato perfecto para desencadenar pues, coagulación, pues, alteraciones de la coagulación, ¿no? Hasta coagulación intravascular diseminada. Claro, pues esta niña no tiene nada de eso, porque también en la VH, Todo no pruebas tiene que datos se de han conexión. hecho han estado negativas a cualquiera. O sea, yo le voy más, pues, o sea, si no es algo mecánico, que fue la lesión, algo autoinmune, que bien lo dijo el hemodinamista que podría ser. Y la otra son esas tres. Y si no, pues solo porque tienen la prueba COVID negativa, pero si no, hubiera dicho que Sí. es Claro, COVID. otro factorcito ahí que pudiera Bueno, haberse asociado. la otra es tuberculina. Bueno, sí, otro factor. Sí, no tiene, la verdad, ninguna prueba. Pero sí, se tiene que estudiar. La nena está ahí todavía, tiene su lesión, va progresando, pero está lesionada. Por el momento está ahí. Y no voy a empezar a dar los parches de nitroglicerina a nivel femoral. Sería No es mala opción, ¿eh? sería una buena opción. Digo, no sé si en terapia No le intensiva, hace daño, pues. no sé si hay alguien también en terapia, de terapias. Que, Sí, por ahí tenemos Oye, al doctor Soriano y a bueno, la doctora Maribel Hernández. otra pregunta. Cuando tuvo la lesión, cuando pusieron el Majurcar, ujú. ¿empezó con la hemodiálisis y ahí No, fue que no. se lesionó? En el ¿O nada más en procedimiento. el procedimiento? Y quitando la posición, Ok. empezó a mejorar un poco. No, esos son espasmos arteriales. Sí, son espasmos arteriales, ¿Quién sabe pero es por por qué? la posición. O sea, se desencadena por la posición. Mm. Entonces, pues, Oye, bueno, no, está muy chiquita para disautonomías. sí, no, tiene 6 años. No sé. Ahí los internistas. Que nos empiecen a decir. Decías, Carlos, de Maribel. No sé si Maribel. Sí, buenas noches. Hola, Estuve Maribel. Qué escuchando muy gusto. atentamente. Felicidades, doctora, por su exposición. Que se ha comentado si pareciera meramente mecánico a lo que han comentado, porque pues por lo que entendí la niña venía de su casa y fue relacionada a los procedimientos, no estaba séptica. En las intervenciones que hacemos en la terapia, sí, todos estos factores que dicen la predisposición a la coagulopatía, la sepsis, los eventos previos pueden condicionar que durante la colocación de un acceso podamos tener algún espasmo y pues dependiendo de la intensidad puede mejorar con el tratamiento. Entonces, pues creo que sí se pueden elucubrar muchas cosas, pero pues la evidencia parece más como que sí fue algo mecánico, que es una complicación que se puede presentar y creo que la están atendiendo bastante bien. Gracias, doctora. Pues se van resolviendo, creo que se van resolviendo según van saliendo las complicaciones. Porque sí, algo mecánico, pero no tenemos un diagnóstico tampoco certero. De acuerdo. Pero sí. Oye, y otra pregunta. Sí. Dímero de fibrinógeno, o sea, todos los reactantes de fase aguda y procoagulación e incluso tromboelastograma tienen fibrinógeno y dímero de la sí. relación causa-efecto, ¿no? No me sé los valores ahorita, pero no estaban así altísimos. Okay. O sea, no era como que, ¿no? Se elevó el dímero D a 1000, no. No, de hecho solo se elevaron los valores de dímero D y
fibrinógeno un día posterior al procedimiento, que fue el día 19. Pero después ya se normalizaron, tampoco es como que se Y continúa. ya no le volvieron a tomar. Y le digo que no es como, o sea, tampoco en laboratorio sale como si fuera algo séptico, como si fuera algo trombótico, Sí, no. ¿no? O sea, no, ¿Y no el da- estado general de la niña? Bien, Bien. no está tranquila. Sí, la Ok. verdad no está inquieta ni nada. Ni dolor en la extremidad, ni nada. Dolor de isquemia, pues, No, no, no no, tanto dolor no. del piquete, sino. Sí, No, pues yo creo que Maribel tiene mucha razón en decir sí, que es algo como mecánico. que la relación trauma vascular, efecto está muy, muy directa, ¿no? Sí. Que si es así, esperemos a que se recupere casi sola, ¿no? Pues Exacto, sí. accidente. Sí. El chiste Pero es ponen que no los sea que padres. se complique con otra cosa. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, Majo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la presentación. Siempre estos casos clínicos creo que son súper interesantes. También muchas gracias a Noemí, muchas felicidades por la presentación en este foro. La próxima semana el doctor Manuel Soriano, cerramos ya el año con la última sesión. Nos va a hablar acerca de la procalcitonina y el valor diagnóstico que va a tener el niño operado de cardiopatías congénitas, seguramente un tema también interesante. Y bueno, ya nos veríamos para el próximo año. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Majo, muchas gracias y salúdanos a Gracias. Roger. Sí, no lo he visto, él, sí, lo he perdido. Bueno, yo nomás en las redes sociales. Que tengan Sí. buena noche a todos. Bye, buenas Hasta noches. luego.